Hola, este video tiene por finalidad explicar el concepto de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la dificultad al movimiento de la carga eléctrica que presenta el conductor. Cada conductor va a presentar ahí una dificultad al movimiento, al paso de los electrones a través de él. Entonces esto recibe el nombre de resistencia eléctrica. Dificultad, tener claro esa palabra. Dificultad, ¿a qué cosa? Al movimiento de la carga eléctrica. ¿Y quién presenta esa dificultad? El conductor. Ahora, la unidad de resistencia eléctrica es el ohm. Aquí tenemos la unidad, ohm. Y el ohm está compuesto por otras unidades, volt partido por ampere. Entonces aquí tenemos el ohm, que es la unidad de resistencia eléctrica, y está compuesto por la unidad de voltaje y la unidad de intensidad de corriente eléctrica, que en este caso es ampere para la intensidad y volt para el voltaje. Entonces aquí tenemos el concepto en una primera parte y acá tenemos la unidad. Ahora vamos a estudiar el ejemplo 1. Consideremos un circuito el cual tiene una fuente de poder que está entregando un voltaje de 20 volt. Por él circula una corriente, una intensidad de 4 amperes y nos piden calcular la resistencia eléctrica. Vean esta palabra clave, vamos a calcular la resistencia utilizando un circuito. Entonces, matemáticamente, nosotros tenemos aquí esta expresión de aquí. La resistencia es variación de voltaje, lo divido por la intensidad, reemplazando los valores, 20 volt partido por 4 amperes, llegamos al resultado de 5 ohm. ¿Qué quiere decir? Esta es la resistencia en ese sector del circuito. Ahora, aquí hay tres variables que uno debe, tres magnitudes físicas que uno debe tener presente: el voltaje, la intensidad y la resistencia. Hay que tenerlas presentes ahí. Entonces aquí ven, yo puse tener presente. Si la resistencia es constante, constante quiere decir que no va a cambiar, mantiene siempre su mismo valor, y yo aumento la intensidad, entonces el voltaje tiene que subir para que exista mayor corriente, mayor movimiento, mayor paso de electrones, ¿sí? Entonces tengo que suministrar más voltaje. Recuerden que el voltaje es la cantidad de energía que uno suministra, que suministra en este caso la fuente de poder, para mover cierta cantidad de carga eléctrica. Ahora, si tengo una intensidad baja, menos movimiento de electrones ahí, por un determinado sector del conductor o del circuito, entonces necesito poco voltaje. Pero siempre teniendo presente que la resistencia se mantiene constante. Ahora, vamos a cambiar, vamos a dejar el voltaje constante, ¿ven? Vamos a tener siempre la misma fuente de poder, una pila, por ejemplo, una batería. Entonces, yo puedo aquí aumentar la dificultad en el circuito, aumentando aquí, en este caso, una resistencia más grande. Entonces, por supuesto, como hay más dificultad, van a pasar menos electrones. Entonces, la corriente eléctrica la intensidad va a ser menor. Ahora, si por un tramo del circuito yo bajo la resistencia, hay menos dificultad, por supuesto que van a pasar más electrones, entonces la intensidad de la corriente va a ser mayor. Entonces aquí hay que tener presente el voltaje, la resistencia y la intensidad. Y tener muy claro qué es lo que se mantiene constante y qué es lo que se va a producir algunos cambios, ya sea en la resistencia y la intensidad, y mantengo constante el voltaje, o podría mantener constante la resistencia y ver cómo
Si yo cambio la intensidad, ¿qué ocurre? Voy a necesitar más o menos voltaje, dependiendo. Si tengo una alta intensidad, tengo que tener un voltaje grande para que se mueva esa cantidad de carga, sostener ese flujo. O si hay poca intensidad, entonces voy a necesitar menos voltaje. Entonces aquí lo que vimos es cómo calcular la resistencia eléctrica con los datos de el voltaje, la variación de voltaje y la intensidad. Ahora vamos a trabajar con el alambre, un conductor. Y dentro del conductor yo debo tener presente la longitud, el área, si va a ser un alambre grueso, un alambre delgado, y la resistividad. ¿Qué quiere decir? La característica del material. ¿Con qué material yo voy a trabajar? Puede ser cobre, acero, entonces tengo que tener claro mi tipo de alambre que voy a utilizar. Voy a utilizar un alambre muy largo, un alambre muy grueso o delgado y qué tipo de material aquí. Puede ser cobre, acero. Entonces esta es la expresión matemática que permite calcular la resistencia eléctrica. Debo tener tres datos: la resistividad, la longitud y el área. Aquí pusimos un ejemplo y tenemos la resistividad del cobre. En este caso, el área, colocamos un alambre de 3,4 milímetros cuadrados y una longitud de 400 metros. Reemplazando los valores, eliminando las unidades ahí, nos dio que nuestra resistencia, el alambre tiene una resistencia de 2 ohm, de acuerdo a los valores que presentamos aquí en este dibujo. Entonces esta es la forma de calcular la resistencia utilizando un alambre en forma específica. ¿Qué cosas debemos saber? La longitud, nuevamente destacamos ahí, el área y finalmente la resistividad. ¿Con qué tipo de material vamos a trabajar? Tenerlo presente. Aquí no ven, yo aquí nombro ahí, nombramos qué material. En este caso es el cobre. Pasamos ahora a otro ejemplo en la cual nos presentan un circuito. Nuevamente ven, ahí tenemos el circuito y ahora nos colocan un alambre aquí. Y ahí tenemos el cable que hace la conexión. Entonces en este sector ya tenemos algo diferente ahí del alambre común y corriente. Nos dan la longitud, la resistividad y el área. Y nos piden calcular qué intensidad circula por este sector. Entonces nos dicen como dato, el voltaje es 20 volts, la fuente de poder en este caso. La resistividad nos dan este valor, 0,01 ohm por milímetros cuadrados partido por metro, y nos dan una longitud de 200 y el área 0,4, 200 metros y 0,4 milímetros cuadrados. Ahí. Entonces nosotros tenemos que calcular, ahí, dejarlo presente ahí, calcular la intensidad. Y como sabemos, la intensidad es el voltaje partido por la resistencia. Entonces yo aquí escribo voltaje, pero no tengo el valor de la resistencia en forma directa. Como en el ejercicio anterior ahí, que yo tenía el valor, ya teníamos los valores directos, acá yo no lo tengo. En este caso la resistencia no la tengo, entonces la tengo, debo calcularla. Y para eso yo tengo los datos. Tengo la longitud, el largo y calculamos y nos dio una resistencia de, realizando todos los cálculos, nos dio una resistencia de 5 ohm. Y de ahí realizo la división entre los 20 y los 5 y nos dice, mire, por su circuito, por este sector, está circulando una intensidad de corriente de 4 amperes. Por este sector también tendríamos 4 amperes. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio. Si ustedes se fijan, teníamos primero que calcular la resistencia. Se puede hacer porque tenemos los datos necesarios. Aquí los podemos marcar.
Y después podemos calcular qué cosa, la intensidad. Y si alguien quiere tener presente por qué da amper, entonces aquí nosotros tenemos, ahí tenemos que cambiar esto, ahí sí, tenemos volt partido por ohm, aquí, volt partido por ohm, entonces eso va a ser igual a volt, lo divido y yo sé que el ohm es igual a volt partido por amper, dejo volt por, y aquí lo doy vuelta, simplifico en este caso volt, y llego a la unidad que es amper. Ahí tendríamos el trabajo ya realizado con las unidades. En este caso aquí teníamos que cambiar ahí, era el símbolo ohm para tenerlo presente. Y ahí tenemos otro ejemplo en este caso, de resistencia, voltaje, corriente y además utilizando las características de nuestro alambre en cuanto a la resistividad, en cuanto a la longitud y el área. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo en la cual vamos a trabajar con alambres, que en este caso la figura nos presenta aquí un alambre 1, el cual tiene una longitud de 100 centímetros, tiene una resistencia de 400 ohm y nos dice que tiene un área y una resistividad. No nos dicen de qué material es y no nos dicen de qué, nos dicen el área nomás, ¿ya? Pero no nos dicen cuánto vale. Después nos presentan otro alambre que tiene un área igual al alambre 1 y está hecho del mismo material, la misma resistividad. La única diferencia es que es más corto, ¿ven? Tiene una longitud menor y presenta una resistencia de 20 ohm. Este alambre pequeño, pero tiene la misma área, vean, tiene la misma área que este que está aquí y es del mismo material. Entonces nos preguntan cuánto vale la longitud del alambre número 2. Aquí está. ¿Ven? ¿Cómo podemos resolver este ejercicio si nos faltan dos datos? Yo me acuerdo ahí que en clase comentábamos que cómo se puede resolver un ejercicio cuando nos faltan dos datos, en este caso el área y la resistividad. Entonces decíamos, miren, tenemos dos situaciones, alambre 1 por un lado y por el otro lado tenemos el alambre número 2. Entonces tenemos que considerar puntos que tienen en común estos dos alambres. Algo deben tener en común, como el puente que los permita unir para hacer el desarrollo. En este caso nosotros comentamos, mire, el puente, la conexión que tienen igual estos dos alambres es la resistividad y el área. Eso es lo que tienen en común. Entonces yo escribo, ¿ven? Yo escribo mi ecuación ahí, escribo alambre 1 y escribo la ecuación ahí, ¿ven? De la resistencia eléctrica. Resistividad largo 1, área 1. Y hago lo mismo para el alambre número 2. Entonces ahora me fijo, ¿ven? En esta parte es la que tienen igual, ¿ven? Esta parte yo la destaco ahí y esta otra parte es la misma, ¿ven? Ahí está, igualito. Entonces la despejo, la dejo solo todo este lado, lo tengo que despejar. Entonces aquí en este caso tengo que despejar todo lo que está encerrado con rojo. Entonces la longitud 1 pasa hacia abajo dividiendo y para este caso hago lo mismo, tengo que despejar, ¿ven? Y longitud 2 pasa hacia abajo. Y ahora realizo la igualdad, ¿ven? Tengo este lado de aquí es igual a este lado de acá, ¿ven? Son iguales. Porque es el puente, es el punto que tienen en común. Entonces aquí yo puedo escribir ahí, bueno, para ser consecuente, escribo con rojo aquí, y el otro de color verde, aquí lo tengo aquí, ¿ven? Ahí estamos.
Entonces, como son iguales, escribo R1 partido por L1 es igual a R2 partido por R2. Y reemplazo los valores. Ahora estoy en condiciones de calcular porque tengo todos los valores menos este que está aquí, que es el que andamos buscando. 400 lo divido por 400 partido por 100, que serían estos datos que están aquí. Y el otro es 20 partido por lo que ando buscando, en este caso L2. Despejo, multiplico cruzado ahí, multiplicamos cruzado. Y como quiero calcular el L2, paso el 400 hacia abajo dividiendo. Elimino 2 ceros y llego al resultado que la longitud del alambre 2 es 5 centímetros. Y ahí tengo resuelto el problema. Recuerden que entre más longitud hay, más resistencia. Y entre menos longitud, menos resistencia. Entonces, como el alambre era más corto, tiene que tener menos resistencia. Ahí está, ¿ven? Este alambre tiene más resistencia, entonces tiene que ser más largo. Y ahí tenemos el desarrollo de nuestro ejercicio, en la cual tenemos dos alambres que tienen tienen dos puntos en común, que son del mismo material y el área. Lo único que tienen de diferente es la longitud, y por tener distinta longitud, por supuesto, van a tener distinta resistencia. El alambre más largo, como dijimos, el alambre más largo, este de 100, va a tener más resistencia, por mientras que el alambre más corto va a tener menos. Y este es un tipo de ejercicio que es importante tener presente, porque a veces uno empieza a dudar cómo puedo resolver el ejercicio si faltan dos datos. Entonces siempre tienen que encontrar un punto en común. En dos situaciones algo deben tener en común para poder unirlas, realizar este puente que nosotros hablamos. Ahora, tenemos otro ejemplo y nuevamente aparecen dos alambres. ¿Ven? Ahí marcamos alambre 1 y el alambre número 2. Ahí tenemos, marcamos. Y nos dicen, mire, el alambre 1 tiene cierta longitud y tiene cierta resistividad. Va a presentar una resistencia de 400 ohms y su área va a ser de 2 milímetros. ¿Ven? Milímetro al cuadrado. El alambre 2 va a tener el mismo largo, ¿ven? La misma longitud, va a ser del mismo material, pero va a ser más delgado. Entonces tiene un área menor y presenta mayor resistencia. ¿Por qué? Porque como el área es pequeña, va a haber más dificultad para que los electrones pasen por ese sector, por ahí, por este sector, va a haber más dificultad. Entonces, con el área pequeña, mayor resistencia. Nuevamente, tenemos que pensar, tenemos dos situaciones. ¿Qué tienen en común? Considerar ahí nuevamente el punto en común entre los dos alambres. Entonces aquí nosotros marcamos y encontramos ¿qué tienen en común? La resistividad y la longitud. Lo único que tienen distinto es que uno es más grueso y el otro es más delgado. Y al ser más grueso, la resistencia es baja y el otro al ser más delgado, la resistencia es mayor. Entonces ahí uno escribe, ¿ven? Escribo aquí la expresión matemática para el alambre 1 y aquí yo voy a escribir la expresión matemática para el alambre número 2. Nuevamente, siguiendo la misma forma de trabajar, tenemos lo siguiente. ¿Qué tienen en común? Este sector de aquí, ¿ven? El producto entre la resistividad y la longitud, ¿ven? El producto, ¿ven? La multiplicación ahí. Eso es lo que tienen igual. Resistividad y largo. Esta parte de aquí es igual, entonces la vamos a despejar. Vean, palabra clave ahí siempre. Despejar, palabra clave.
Entonces nos queda el área, como estaba dividiendo, pasa multiplicando, nos queda esto. Lo mismo hacemos en el sector de abajo y nuevamente aquí, ven, marcamos ahí con rojo este sector de aquí, que sería ese, y marco con este color el otro sector que está aquí. Y escribo R1 por A1 es igual a R2 por A2. Aquí estaríamos, ¿ven? Ahí. Reemplazando los valores, en esta parte nos queda 800. Este lado vale 800 por A. Pasamos dividiendo y llegamos al resultado que quiere decir que el área número 2 es de... El área número 2 en este caso es de ¿cuánto? 1 milímetro al cuadrado. Recuerden, entre menos área tiene, más resistencia, más dificultad. Va a costar más que pasen los electrones por ahí. En este caso, entre más área tiene, vean, va a costar menos que los electrones, va a presentar menos dificultad. Por eso la resistencia es más baja. Entonces aquí hay que tener presente ahí este tipo de ejercicio y encontrar, nos presentan dos alambres, pero deben tener algo en común. Y de ahí yo me debo tomar para empezar a resolver el problema, desarrollarlo y plantear las ecuaciones, producir la igualdad en este caso y poder resolver el problema. Entonces siempre tengo que buscar el puente. Algo tienen que tener en común. Cuando a mí me plantean dos situaciones, algo deben tener en común para producir aquí la conexión, para poder resolver el problema. Algo deben tener ahí para poder comunicarse, el puente que decimos. Y aquí tendríamos los ejercicios que utilizábamos para calcular la resistencia eléctrica. Tenemos el concepto, tenemos la unidad, utilizando un circuito, aquí utilizando un alambre, acá mezclamos el circuito con el alambre, aquí utilizamos dos alambres que tenían algo en común, en este caso la resistividad y el área, distinto a la longitud. En este caso tenemos igual longitud, igual resistividad, pero áreas diferentes. Y aquí ponemos, terminamos el ejercicio, o mejor dicho, el ejemplo con estos alambres. Ahora avanzamos y nos dicen aquí lo siguiente, que es importante también presentar un gráfico. Aquí nos dicen un gráfico de voltaje e intensidad. Nos presentan esta tabla que está aquí en este sector. Y siempre, como hemos dicho ahí, hay que tener presente cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Entonces, nosotros marcamos aquí, ven, yo marco aquí, tengo que realizar la distribución y tengo mi máximo valor de intensidad 20 amperes y mi máximo valor 120 volts. Entonces aquí yo tengo que realizar esta distribución aquí. En la horizontal tenemos la variable independiente. Yo marco, ahí no se debe hacer, pero yo lo marco ahí para que ustedes tengan presente ahí que aquí va la variable independiente. Recordar ahí. Y la unidad, tenerla presente. Y en este sector de acá arriba, ahí va la variable dependiente, que en este caso es la variación de voltaje y su unidad. Lo hago ahí para que tengan presente y no lo olviden. Y aquí tenemos el otro eje ahí. Entonces tengo que realizar la distribución. Entonces vamos a partir con esta parte, con este sector. Ahí colocamos el 0, 5, 10, 15, 20. Hasta aquí llegamos. Igualmente espaciado, vean, aquí tengo la hoja cuadriculada, así que lo puedo realizar cada 2 cuadrados. Va a ser mi separación. Ahora debo colocar mi máximo valor 120. Entonces aquí, nuevamente, el 0, para saber de dónde parte. Y
yo lo hice aquí cada 2 cuadrados, igual que la de acá. Podría ser distinta, podría ser diferente. Yo lo hice igual. Ahora tengo que juntar los puntos. Aquí junto los puntos ahí, vean. Y después trazo la línea. Y ahí terminé mi gráfico. Ahí quedó terminado mi gráfico. Entonces ahora tengo que hacer la interpretación. ¿Qué significa? Es cómo está relacionada la variable dependiente con la variable independiente. ¿Cómo está relacionada? Entonces aquí yo digo, el voltaje es directamente proporcional a la intensidad. Aquí estaba ahí. Entonces ahora tengo que encontrar el fundamento. Así, bueno, ¿y por qué? Si yo me fijo en este número de aquí, en ese, yo puedo escribir 5 por 2. ¿Qué quiere decir? Si el voltaje, en este caso la intensidad se duplica. Voy para este sector, aquí miro, y esto lo puedo escribir 2 por 30. Entonces, si la intensidad se duplica, el voltaje también se duplicó. Aquí yo puedo mirar y colocar 5 por 3. Y aquí puedo fijarme que el 90 es el triple de 30, entonces puedo colocar 3 por 30. Aquí puedo colocar 5 por 4, el 20, se hace 4 veces mayor con respecto al dato inicial. Y aquí el 120 también es 4 veces más grande que el dato inicial. Por eso puedo decir que son directamente proporcionales. Y al hacer la división entre el voltaje y la intensidad, tiene que dar un valor constante. Al hacer la división de estos dos valores, el resultado tiene que ser constante. Entonces, para eso, vamos a la siguiente página. Escribo nuevamente la tabla y aquí dice, hago una pregunta aquí, utilizando los datos de la tabla, calcular el valor de la resistencia eléctrica. Entonces aquí tenemos que es voltaje partido por intensidad. Utilizo la primera parte y da un valor de 6 ohm. Alguien me podría decir, bueno, yo no quiero utilizar esta otra parte. Lo hace y nuevamente llega al mismo valor. Otra persona podría decir, bueno, yo quiero usar esta otra parte de la tabla, este sector, y llega al mismo valor. Y finalmente otra persona puede decir, mire, yo quiero utilizar la última parte, hágalo, y llega al mismo valor. Y si se dan cuenta, al hacer estas divisiones con estos valores, el resultado nos da 6 ohm. En el fondo es el valor de la resistencia eléctrica y es constante ese valor. Entonces aquí, en este caso, 6 ohm. De acuerdo a lo anterior. Entonces, ¿qué podemos decir? Si el voltaje aumenta, en este caso, si el voltaje aumenta, la intensidad también aumenta, pero el valor de la resistencia permanece constante. Si el voltaje baja, la intensidad también baja, pero la resistencia se mantiene constante. Esto es lo que acabo de comunicar, recibe el nombre de ley de Ohm. ¿Qué quiere decir? Al aumentar el voltaje, aumenta la intensidad, pero la resistencia permanece constante. Si el voltaje disminuye, la corriente también disminuye, pero la resistencia siempre mantiene su mismo valor. Cuando eso ocurre, estamos en presencia de la ley de Ohm y el material cumple con la ley de Ohm, es óhmico. Y su gráfica sería este estilo que nosotros presentamos aquí. Y aquí calculamos la resistencia utilizando la tabla y nos dio constante. Y aquí, si ustedes tuvieran este gráfico que está aquí, de esta forma, entonces acá nos dice, mire, nos dice lo siguiente. Si la intensidad
Si la intensidad aumenta, el voltaje también aumenta. Vean, si la intensidad aumenta, ahí yo podría tener intensidad 1, entonces el voltaje voy a tener 1. Si aquí aumenta, el delta V también aumenta. Ahora, si disminuye, vean, si disminuye, también el voltaje disminuye. Pero la única diferencia es que la resistencia es variable, ¿ven? Ya la resistencia no se mantiene, constante, cambia. Entonces, esto no cumple con la ley no está cumpliendo con la ley de Ohm. Por esta forma del gráfico. Entonces aquí decimos, mire, si la intensidad empieza a aumentar, el voltaje también aumenta. Si la intensidad es más grande, también el voltaje es más grande. O podríamos decir, si la intensidad disminuye, el voltaje también. Aquí lo tenemos en este sector. Pero la resistencia es variable, no es la misma. Entonces no cumple con la ley de Ohm. Para que cumpla con la ley de Ohm, la resistencia tiene que ser constante. Y si el voltaje sube, la intensidad sube. Si el voltaje baja, la intensidad baja. Y el valor de la resistencia se mantiene igual. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.